Sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Bueno, qué emocionante escuchar cuando dicen Habemus Papam. Y la verdad es que ver también humo blanco y saber que tenemos un nuevo papa, pues es imposible no emocionarse. Robert Francis Prevost, estadounidense de nacimiento, pero quien tiene la nacionalidad peruana, es el sucesor del Papa Francisco bajo el nombre de León XIV. El nuevo jerarca de la Iglesia Católica tiene 69 años de edad, nació en la ciudad de Chicago y llegó a Perú en 1985 en una misión agustiniana, apenas 3 años después de ordenarse sacerdote. Pero para desarrollar más, conocer más sobre el Papa León XIV y sobre todo el tema en torno a él, vamos a hacer contacto acá mismo en el estudio con el padre Manuel Antonio Teixeira, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, religioso, profesor de teología. Es investigador sobre temas de teología relacionados con otras áreas del saber. Se preocupa por producir artículos de interés y ha sido coautor de 5 libros. Gracias, padre, por venir hasta nuestro estudio para conversar, sin lugar a dudas, sobre el tema del día. Sí, Bienvenido. señor. Muchas gracias por la Bienvenido, invitación. padre, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, relativamente rápido ese conclave, ¿no? Apenas 4 votaciones creo que fueron necesarias para nombrar al Papa León XIV, pero más allá de eso, no estaba en ninguna de las quinielas, no era no estaba en el top 10 de los que se suponía que tenían posibilidades, pero no sé si conoce detalles de la vida de este cardenal que tiene muy poco tiempo, además, como cardenal apenas un par de años lo nombró el Papa Francisco, ¿no? Como cardenal. Sí, bueno, detalles así de la vida de él, no es que yo te pueda decir que conozco mucho, pero leyendo un poco su biografía, claro, se conocía mucho más un Matteo Zuppi, se conocía mucho más un Pietro Parolin, se conocía mucho más un Robert Sara, que también podía sonar por ahí. Este sonaba, pero sonaba como en un puesto 10, un puesto 11, okay, por allí. Se escuchaba como que podría también ser... En materia épica sería un batacazo. Bueno, sí, digamos que no sí. Se esperaba que fuera... No, pero es interesante este nombramiento, primero por varias cosas. El Papa Francisco fue jesuita, fue religioso. El Papa León XIV es agustino, correcto, también es religioso. Evidentemente que hay grandes diferencias. Eso? ¿Qué significa eso? Para usted que conoce de esa materia. Bueno, dentro de la iglesia tenemos diocesanos y tenemos religiosos. Sí. Los diocesanos evidentemente son aquellos que están en una diócesis, por ejemplo, como la arquidiócesis de Caracas, y trabajan en ella. Los religiosos no están adscritos necesariamente a una diócesis, ¿no? Sino que dependen de un superior provincial que puede moverlos en cualquier parte del país, pero no solo en cualquier parte del país, incluso lo pueden mover a un lugar fuera de su país, a una misión concreta. Por ejemplo, es el caso del cardenal León XIV, que Robert Francis, que nació en Estados Unidos, pero luego trabajó realmente fuera del Perú, ¿no? Y fue obispo del Perú, o sea que es una cuestión muy interesante en ese sentido. Entonces, que un hombre que parece de una gran cultura por varias cosas, o sea, el nombramiento aquí interesante es por varias cosas. Uno, que es norteamericano. A mí me parece que ese detalle es importante. Pero no es un cualquier norteamericano, es norteamericano de padres extranjeros, padres franceses, italianos, o sea, su mamá, entiendo, es española. Su mamá es española. Correcto. Sí. Es Martínez, la mamá. Exactamente. Además de eso, él va al Perú, es decir, un Estados Unidos como que se cierra la inmigración, pues sale un papa que es norteamericano, pero de norteamericano en sus venas no tiene nada, sino que la cultura que él va aprendiendo conforme crece. Eso me parece que es uno de los detalles bastante significativos, lo cual hace que sea un hombre como que para decir o para dar un mensaje, decir, no tenemos que cerrarnos tanto, no tenemos que cerrar tanto nuestra frontera, tenemos que comunicarnos mucho más, no tenemos que condenar tanto y aislar tanto a países, que eso parece que no resuelve nada, no resuelve conflictos, simplemente hacen que prevalezcan conflictos, y eso me parece que es
un detalle importante. Solo el hecho ese ya me parece interesante. Sí. Pues, Sin lugar a el otro dudas. hecho importante es que él, por ejemplo, fue también, además de ser obispo del Perú, él fue general de los agustinos, que es un Ujú. padre general, para que se entienda. Un padre general, o sea, las congregaciones generalmente no solo están en un país, sobre todo la congregación como lo de los agustinos, que proviene del siglo V, no están solo en un país, sino que van formando o van creciendo y se van instalando o van creciendo en diversos países, llevando el carisma del fundador. En, cada país tiene su gobierno, ¿no? Que es un superior local, ¿no? Sí. De toda el país o de la provincia. Ujú. Y luego existe el superior general, que es el superior de toda la orden, en este caso la orden de los agustinos, y ese padre general visita todo el mundo, es decir, va a todos los países y conoce a todos los religiosos, que es un detalle bastante interesante. O sea, no Y solo el que el Papa León XIV llegó a ser general. llegó a ser general Sí. por 12 años. O sea, tuvo 12 años No de es como el general. caso de los jesuitas que son No, de ellos por son, vida. ellos son de tienen por un vida, ¿no? Ellos sí periodo. tienen un periodo, Ok. y bueno, son 6 años y después 6 años. Se Él, prorroga. él tuvo 2 periodos. Ok. Bueno, y haber pasado por tantos países le ha permitido entonces dominar, entre otras cosas, 5 idiomas distintos, cosa que Exactamente. le abre las puertas para llegarle en su propio idioma, bueno, prácticamente a todo el mundo. Ahora le pregunto, padre, y conversamos, amigos, acá en el estudio con el padre Manuel Antonio Teixeira, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, que el nuevo digamos, jerarca de la Iglesia Católica, haya crecido en una familia católica, por supuesto, de clase trabajadora, esto es importante, que sea hijo de inmigrantes, que tenga esta vocación religiosa que además manifestó desde temprana edad y que sea parte de la orden de los agustinos, una orden dedicada a la vida comunitaria, a la misión, que tenga una trayectoria marcada por su compromiso misionero. ¿Qué ventajas le da a la iglesia en general de que sea él quien lleve en este momento, bueno, las riendas, ¿no? de nuestra religión católica? Bueno, yo no sabría decir si hay una ventaja o no. Yo sí veo que hay que hay como un mensaje, ¿no? Que a mí me parece interesante. O sea, que los obispos, en un mundo donde hay tanto conflicto, ¿no? Ujú. O sea, y donde el conflicto no es un conflicto como antes se decía, de países que buscaban crecer, pues, conquistando con guerras a otros países, por ejemplo, el caso de Rusia con Ucrania u otros casos así, Israel con Palestina, sino que es un conflicto además donde Estados Unidos está bien metido y mete su mano en todas partes y crea incluso bastante disgusto no solo en los países que no son amigos, sino en los países amigos, que haya un papa norteamericano, pero además con un talante totalmente distinto. A mí me parece que permite pensar, permite primero llegar a un presidente que no es tan fácil llegarle como el Donald Trump. Y otra cosa, permite pensar de, oye, que el mundo no puede seguir siendo un mundo que vaya dividiendo, que vaya creando guerras. O sea, eso al final no mejora la situación, no mejora las relaciones, pone muchas dificultades. Otro detalle que a mí me parece interesante, si ustedes me permiten, es el nombre, León XIV, ¿no? Sí. Ujú. ¿Quién lo inspiró? Exactamente. León XIII, Ujú. que es un papa de finales del siglo Sí. XIX, Que murió en 1903. en 1903, Murió León exactamente. XIII. León XIII en el año 1899, no sé si 899 891, no recuerdo ya la fecha, sacó una encíclica que fue emblemática. O sea, eso marcó un rumbo de la iglesia que empezó en ese momento, pero sigue en este Ujú. momento, que él sacó la primera encíclica social llamada Correcto. La Rerum Novarum. Ujú. E hizo un trabajo muy interesante social, un trabajo social en el que intentaba mediar conflictos entre patronos, trabajadores, de que se mejorara las situaciones
de los más empobrecidos de la sociedad. Evidentemente, León XIII tiene un radio de acción mucho menor, es más al interno de Europa. Estamos en la revolución industrial, estamos en todo el tema de una pobreza creciente en torno a las ciudades. Bueno, él se ocupa precisamente de eso, y eso para él fue una de las tareas importantes de todo su papado. Entonces, cuando el Papa elige León XIV, uno dice, bueno, ¿será que lo que le preocupa a él es la situación social, pero ya no de Europa? O sea, estamos hablando de la situación social mucho más amplia, ¿no? Del mundo. O sea, y no solo es en el caso de trabajadores, sino en el caso del comercio, de muchas veces un comercio injusto, de países cada vez más empobrecidos, de parecer que hay una dificultad de poder llegar, de poder alcanzar una prosperidad en los países que ya no tienen ni recursos para la educación o recursos para la tecnología. Entonces, a mí me parece que el nombre de León XIV también es bastante significativo. Es la muy persona simbólico, sí. Guiándose sobre todo porque fue la impronta de León XIII a finales del 19. Pero fíjese que hablando de vuelta de lo que es la vida y la formación del Papa León XIV, es licenciado en matemáticas, o sea, es un hombre de ciencias, ¿no? De la Universidad de Villanova, con una maestría en Divinidad de la Unión Teológica Católica de Chicago y una licenciatura y doctorado en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Entiendo que se graduó magna cum laude, o sea, con la máxima nota. Sí, que dicen que es un hombre inteligentísimo. Que casi que le puede tocar que era más papista que el Papa. O sea, el hombre sabía más del derecho canónico que todos los demás. Pero me llama la atención que la misión que le encomiendan en Perú era la protección de menores y adultos vulnerables. O sea, digamos, ya venía desde ese momento también con una línea muy marcada hacia la defensa de los más vulnerables, en este caso de Perú, ¿no? Sí, o sea, él se toma en serio, a mí me parece, el cuidado sobre todo de lo que serían los vulnerables. O sea, recordemos que en países como los nuestros, los países como de América Latina, pues aprovecharse de los más empobrecidos es una cosa que no es tan difícil, ¿no? O sea, resulta que uno puede, pues, a cambio de favores o de dinero, pues, obtener, pues, algún beneficio, pero es un beneficio que al final termina destruyendo vidas y termina destruyendo personas, y yo creo que no es bueno. Entonces, que él esté a cargo de eso, a mí me parece que a él le interesaba, o al Papa Francisco, cuando también le da ese encargo, le interesaba de que eso se cuidara. También está el escándalo del cardenal Sodano, que él tuvo que, o sea, directamente tuvo que intervenir. Sí. Es una especie de asociación, de congregación religiosa también, que se fundó y que al final terminó muy mal, ¿no? O sea, tuvieron que disolver, o sea, y disolver una congregación es el dolor que causa, o sea, el dolor que causó la congregación, pero el dolor que causa también a las personas que se hicieron religiosos en ese carisma y de repente se encuentran de que ya no tienen nada, no son nada, no saben qué hacer, o sea, como que se les diluye todo, ¿no? Claro, pero a eso sí le parece la pausa, nos cuenta más en detalle de ese caso, y no lo tengo muy claro, pero bueno, vamos a hacer la pausa. A mí un dato, un gesto que me pareció muy bonito, a lo mejor podría parecer intrascendente, pero el hecho de que haya llorado en público frente a las miles de personas que había en Plaza San Pedro y en todo lo que es la Avenida de la Conciliación, más de 1,5 kilómetros de una avenida inmensa, me parece un gesto que habla por lo menos de humildad y de sensibilidad ante lo que está viviendo como ser humano. Pero bueno, hacemos una pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Minutos de la tarde y en publicidad te quiero hablar de Laboratorios Elmore, que tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de marcas que ya seguramente tú conoces y que forman parte de tu botiquín habitual. Por ejemplo, si tienes afecciones en la garganta, para eso está Tantum. Es un antiinflamatorio, anestésico, analgésico, antiséptico que te va a aliviar rápidamente los dolores de garganta. Viene en tópico bucal, también en spray y pasta dental. Y está la Farcaína, que son unas pastillas, unos caramelitos realmente deliciosos porque vienen unos sabores muy, muy ricos para el paladar. Naranja, tutti frutti y miel y limón. Es un analgésico, anestésico y antiséptico. Así que bueno, no lo pienses más y si tienes algún malestar de este tipo, pues acude a los productos de Laboratorios Elmore. Como siempre te digo, si ese malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Agenda Éxitos. Simplifica el tiempo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:45 de la tarde. Seguimos conversando ya aquí en Agenda Éxitos con el padre Manuel Antonio Teixeira. Él es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, religioso, profesor de teología. Investiga sobre temas de teología relacionados con otras áreas del saber y se preocupa por producir artículos de interés y ha sido además coautor de 5 libros. Y lógicamente, como es el tema de hoy, es el nombramiento, la elección del cardenal Robert Francis Prevost
como el nuevo Papa, el Papa León XIV, estadounidense de nacimiento, nacionalizado peruano, 20 años por lo menos estuvo en el Perú, hoy de hecho en español se dirigió a su diócesis allí en Chiclayo y los saludó desde el balcón de San Pedro. Pero estábamos hablando acerca de los retos que tiene en este momento, del hecho de haber escogido el nombre de León, que sobre todo el último o el anterior León XIII, pues marcó un hito importante en todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores, de la clase obrera. Él es hijo de inmigrantes, viene de una familia católica obrera de la ciudad de Chicago en Estados Unidos, y bueno, pareciera que por ahí pudiera ser por lo menos lo que marque el inicio de su pontificado. Y nos contaba también que había tenido una posición muy firme en el caso de un escándalo por abuso sexual que se presentó en Perú, y donde el Papa Francisco terminó disolviendo una organización religiosa, bueno, que estaba señalada de haber cometido estos delitos, ¿no es así, padre? Sí, era como una sociedad de vida apostólica. Okay. El sodalicio, ahí había religiosas. De hecho, intentaron rescatar la sociedad apostólica, pero al final el Papa la termina disolviendo porque parecía que los escándalos eran ya demasiados, ¿no? O sea, que ya no podían sostenerlo. De hecho, el escándalo era sobre todo incluso al interno de la congregación, ¿no? Superiores con sus propios súbditos o con sus propios compañeros de fe, que algunos eran superiores de otros, y entonces terminaban pues sometiendo incluso sexualmente a personas y con abuso con abuso de autoridad, porque también es un abuso, y abuso espiritual, que también es otro abuso, ¿no? Y el otro cardenal era el cardenal Cipriani, que también coincide esta asociación de vida apostólica con el cardenal Cipriani, y el cardenal Cipriani, pues también acusado de abusos, fue denunciado, no fue creído la persona que lo denunció ante su superior. Cipriani era del Opus Dei. El superior del Opus Dei admitió que recibió la denuncia, pero que no le había hecho mucho caso, y por eso tuvo que pedir perdón. Y bueno, y al final terminó el cardenal Cipriani pues siendo alejado también de las funciones. ¿Y por qué se han dado tantos casos? Bueno, se han conocido de tantos casos en los últimos tiempos. Hay quien dice, bueno, tiene que ver con el tema del celibato y tal, pero eso tiene que ver con un tema de celibato o no. O sea, ¿qué pasa en esas organizaciones que se producen tantos casos? No sé si más o menos, pero llaman más la atención cuando es el medio de un mundo religioso, ¿no? Sí, el caso de abusos tanto sexuales como, decía usted, de espirituales y de otro orden, de abusos de poder. Yo creo que eso ya tiene que ver con la persona, ¿no? Independientemente de que sea un cura, o sea un arquitecto, o sea un obrero, o sea lo que sea. O sea, ya es una cuestión de la persona, el ser humano como tal. La norma del celibato forma parte de su forma de vida, pues bueno, comportamiento sin lugar a dudas. No sé cómo lo ve usted, padre. Sí, no, hay varias cosas. O sea, primero, la vida cambió desde hace mucho tiempo. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, la vida religiosa era una vida que tenía un ritmo mucho más marcado, donde la espiritualidad era un elemento que integraba a los que vivían bajo la misma orden. La vida comunitaria era muy importante. Esas cosas de alguna manera se han ido suavizando. Las personas que entraban en la vida religiosa, entraban en la vida diocesana, pues tenían adquirían una estructura de vida que les permitía más o menos vivir bajo cierto orden, es decir, tener cierta cultura del respeto, incluso hacia el otro. Y tres provenían de familias cristianas. Hoy día la cuestión no es así. Los que pueden provenir de familias cristianas, pero provienen de familias donde a veces no comen juntos, donde papá y mamá no están siempre, donde esto del orden no es tan claro, donde la afectividad es una cosa mucho más relajada, de sentimientos, de que podemos expresarnos, de que podemos ser libres. Todo eso influye, o sea, y quien es sacerdote viene de una realidad así, o sea, no es que un muchacho que hoy día es ordenado sacerdote
es distinto a los muchachos que están en la calle. O sea, es igual, ellos vivieron la misma cultura, provienen del mismo lugar y tienen las mismas dificultades y tienen las mismas carencias afectivas. Bueno, entonces, hoy día la formación, pues tiene que ser una formación donde uno sepa de que estos jóvenes tienen estas carencias y de que estos jóvenes hay que acompañarlos. Y también las estructuras, sean diocesanas o sean de vida religiosa, yo creo que deberían, un religioso, una de las cosas que yo digo siempre a mis muchachos es, ustedes deben intentar aprender a vivir como hermanos y a valorar que tienen hermanos, porque son los hermanos los que le ayudan a vivir la vocación, porque eso de vivir solo, de hacer tu propio proyecto, es muy difícil, o sea, es muy difícil, como dice, ¿cómo no me enamoro, no? ¿Cómo no siento algo por alguien y después le doy rienda suelta, ¿no? O sea, es como que muy difícil, no es tan sencillo, es como una mujer que se sienta sola, un hombre que se sienta solo, pues se siente enamorado, pues si no tiene ningún vínculo. A veces no se toman las mejores decisiones. Exacto, no se toman las mejores decisiones. Claro que sí. Bueno, hay que decir del nuevo Papa León XIV, que fue muy allegado al Papa Francisco, hay que decirlo también. De hecho, en 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, Perú, donde Prevost destacó por su pastoral cercana, promoviendo la educación, la justicia social, la defensa de los derechos de los indígenas. En ese caso, su labor en Perú consolidó su reputación como un pastor comprometido con los marginados y se le describe como un administrador eficaz, además. También allí, en ese país, Perú, consolidó su reputación como un pastor, digamos, bueno, eso lo acabo de decir, pero en 2023 Francisco lo llamó a Roma para encabezar el dicasterio para los obispos, un cargo clave en la reforma de la curia, y lo creó cardenal ese mismo año, reconociendo su influencia y capacidad de liderazgo. Es decir, solamente 2 años como cardenal, y hoy, bueno, está a la cabeza como el nuevo Papa, con el nombre que ha escogido, con influencia de León XIII, se convierte Robert Francis Prevost en León XIV, nuestro nuevo Papa. A ver, ¿qué otras cosas podemos saber de él? Aparentemente ha mantenido posturas tradicionales, ¿no? Defendiendo la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, la vida, la moral. También dice que su experiencia en Perú, donde promovió la participación de las comunidades indígenas en la vida eclesial, sugiere un pontificado que va a priorizar la escucha y la inclusión. Y yo agrego que sea un papa que además tiene la nacionalidad peruana, lo hace aún más cercano a Francisco, siendo Francisco argentino, y ambos pues conocen los grandes problemas sociales que se viven en esta parte del mundo. En ese sentido, padre, ¿qué opinión tiene? ¿Qué podríamos esperar de lo que va a ser el pontificado del Papa León XIV? Sí. Respecto a lo que dices, que tiene algunas posturas tradicionales. Bueno, primero la cosa, o sea, los agustinos son una congregación del siglo V, o sea, San Agustín murió en el 430, es decir, en pleno siglo V, pero es un hombre muy abierto, intelectual, muy claro en lo que debería ser un cristiano. Algunas posturas hoy día a uno le puede parecer como que muy, muy duras, y además un hombre convertido, ¿no? que también es otra cosa interesante. Eso no es de extrañar que él que él siga la tradición, pero ojo, y aquí voy a hacer una aclaratoria, el Papa Francisco también era tradicional. O sea, el nombre de progresista lo usamos, pero ¿en qué sentido es tradicional? O sea, el Papa Francisco es tradicional en el sentido de que él respeta toda la tradición cristiana. Otra cosa es que él sepa dialogar con esa tradición cristiana con un mundo, que era el mundo con que él se encontró, un mundo donde hay divorciados, un mundo donde hay homosexuales, un mundo donde pues hay toda un pensar cuestiones de género, es decir, incluso
cómo me siento, si soy mujer, si soy hombre, operarme, cambiarme de sexo. O sea, con ese mundo se encuentra el Papa. Y entonces Claro. el Papa, con la tradición de la Iglesia, intenta dialogar con ese mundo, pero sigue siendo bastante tradicional. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, del Papa Francisco, un programa que él tuvo con jóvenes, o sea, que habló con varios jóvenes. Y yo recuerdo que el Papa Francisco quedó muy impresionado con una muchacha que era muy cristiana. O sea, ahí había una muchacha que era lesbiana, había otro muchacho que creo que era gay, pues bueno, había uno que se decía ateo, pero esta muchacha le impresionó. Y el Papa la miró así con mucho cariño y le dice que se preparara para sufrir. O sea, que decía, tú vales muchísimo para estos jóvenes que están aquí. O sea, tú eres cristiana, yo lo valoro muchísimo, vas a sufrir mucho, pero tú vales muchísimo para estos jóvenes que están aquí. No se lo dijo así, Sí. pero Era el pero mensaje. el modo como se dirigió a ella a mí me pareció espectacular. Es decir, no condenó a los que estaban alrededor, Correcto. pero sí dijo, tú tienes algo que dar. O sea, y no vayas a perder eso que tienes que dar, porque mira lo que tienes aquí alrededor. Y son hermanos tuyos, ¿no? Entonces yo creo que el Papa León XIV, espero, ¿no?, que tenga ese cariño. O sea, ser tradicional no significa cerrarse a la realidad. O sea, la Correcto. realidad es la realidad. Es decir, yo recuerdo, o sea, hay conozco muchos casos, ¿no? O sea, casos bastante cercanos de una madre que muy cristiana, muy católica, y dice, mira, mi hijo es gay, pero ¿qué hago yo con mi hijo? O sea, lo voto, lo echo de casa, Ah, lo acepto, lo quiero, Claro, lo amo, claro, lo sigo. claro. O sea, Mm. incluso le sigue acompañando la fe cristiana. O sea, a mí me parece que eso es importante. Entonces, el Papa, yo creo que el Papa tendrá ese cariz. Y el otro detalle importante, a mí me parece, los indígenas. O sea, un Papa que tiene relación con los indígenas, o que como obispo tuvo relación con los indígenas. ¿Por qué me parece importante ese detalle? Porque una cosa es ser Papa de un mundo más o menos, aunque distinto, que con cierto diálogo cultural que puede ser homogéneo, donde podemos encontrar estructuras lingüísticas comunes, aunque sea China, Rusia, Estados Unidos, pero bueno, pero hay intereses comunes a un mundo que es totalmente distinto a este mundo que se mueve de esa Sí. manera, ¿no? Y este Papa pues tiene esa experiencia. El Papa Francisco también conocía el mundo indígena, pero creo que mucho menos Sí. que Ambos sí. hablaban mucho de la inclusión, padre, y hay que reflexionar muchísimo y recordar también la vida de Jesús. Para él todos éramos hijos de Dios. Claro, claro. Y la Exactamente. iglesia se ha dedicado a lo largo de su historia en inculcarnos eso. Todos somos hijos de Dios, todos. Y tenemos que aprender a convivir como hermanos. Se va a enfrentar además el Papa León XIV temas financieros importantes en el Vaticano y temas de división de visiones dentro de la Iglesia también frente a temas como los que estamos nombrando. Pero bueno, hoy es el primer día, un largo camino por recorrer y seguramente en los próximos tiempos volveremos a convocar al padre Manuel Antonio Teixeira para que nos dé luces acerca de lo que está haciendo el desarrollo del pontificado del Papa León XIV. Gracias, padre. Gracias, ¿Le quería padre. decir algo? Sí, a mí me parece que es muy importante ser el primer documento que saque el Papa. Claro. O sea, porque el primer documento refleja un poco lo que hizo Francisco con el Evangelii Gaudium, cuál será mi línea de gobierno, Claro. ¿no? O sea, entonces habrá que estar atento. Yo creo que en unos 3 meses, 4 meses a lo mejor saldrá Sacará el un primer documento. documento. Exacto. Y ojalá que en ese lapso también pues se dé la canonización de José Gregorio y de la madre. Claro. Ojalá. Que se dé. Ojalá. Y vamos ahí Sí. en los altares así, y a la madre de Rendiles también. Gracias, 3:59 padre. minutos. Gracias, padre, por habernos acompañado. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos.